Hola amigos de Proceso Civil, una vez más con el enorme gusto de estar con ustedes. Estamos en el tema 7, la rebeldía. ¿Qué sucede cuando un demandado emplazado se abstiene de contestar la demanda? Es decir, por torpeza, por negligencia, por olvido, por pereza o por lo que quieran imaginar, permite que se le agote el plazo para contestar la demanda y no contesta la demanda. Pues ese demandado que no contestó la demanda incurre en una figura que se llama rebeldía. En el antiguo derecho romano se le llamaba contumacia y por lo tanto se convierte en contumaz. El juez, una vez que se constituye en rebeldía ese demandado que no contestó la demanda, el juez va a dictar un auto en que declare a ese demandado rebelde. Ahora bien, la rebeldía, es decir, la no contestación de la demanda, produce efectos procesales. Miren, un primer efecto importante es el siguiente. Por el simple agotamiento del plazo para contestar la demanda, por el simple agotamiento del plazo sin que la demanda sea contestada, produce la pérdida de la oportunidad procesal. Produce una preclusión, es decir, pérdida, extinción de la oportunidad procesal. A tal grado es preclusiva esta fase que se ha dado el caso en la vida cotidiana de que algún demandado no logró contestar la demanda dentro del plazo y una vez vencido el plazo, al día hábil siguiente llega y en la primera hora, en el primer minuto, presenta su escrito de contestación de demanda. Pues miren, ¿qué efecto va a producir? Pues el juez va a dictar un auto y, en efecto, el escrito de contestación de demanda, aunque sea extemporáneo, se agrega al expediente, pero el auto que dicte el juez, el auto que recaiga ese escrito, pues va a hacer declarar la extemporaneidad de ese escrito. Entonces, el simple agotamiento del plazo por sí solo produce la preclusión. Ahora bien, una vez declarado rebelde el demandado, se produce un efecto. De ahí en adelante, no se le volverá a buscar para hacerle notificaciones personales. Miren, a lo largo del proceso, el juez va dictando resoluciones. La mayoría de las resoluciones se llaman autos. También puede el juez dictar interlocutoria. Ya sabemos que la interlocutoria es una resolución que resuelve un incidente. Y claro, la resolución más importante es la que vendrá al final de ese proceso, la sentencia definitiva, la que resolverá el fondo de esa controversia. Bueno, por el simple hecho de que el demandado, al no contestar la demanda en tiempo, haya incurrido en rebeldía, de ahí en adelante el juzgado, es decir, el notificador, es decir, el actuario del juzgado, no lo volverá a buscar para hacerle alguna notificación personal. Toda notificación que de ahí en adelante deba hacérsele al demandado se le hará por boletín judicial. ¿Qué es el boletín judicial? Es un periódico que todos los días hábiles edita el Tribunal Superior de Justicia y en el que se publica únicamente los datos más importantes del rubro. No crean que se transcribe en el boletín judicial la resolución que haya dictado el juez. No,
nada más se publica el rubro y a veces no entero el rubro. Entonces, fíjense ustedes, al demandado rebelde no se le volverá a buscar, es decir, el actuario del juzgado no lo volverá a buscar para hacerle alguna notificación personal, a menos que el juez, en alguna resolución que dicte, ordene expresamente que se le notifique personalmente al demandado, solo en ese caso. ¿Qué otros efectos produce la rebeldía, es decir, la no contestación de demanda? Pues miren, uno muy importante es el siguiente. Opera una figura que se llama ficta confessio, confesión ficticia, confesión figurada. Es decir, el código dispone que el demandado que se abstuvo de contestar la demanda se presumirán confesados los hechos de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí en adelante va a operar una ficción legal, legal porque la ley ordena que se tenga esa ficción. ¿Y en qué consiste? Pues que el demandado imaginativamente contestó la demanda y confesó, es decir, reconoció los hechos de la demanda. Fíjense ustedes, es delicado para el demandado. Si el demandado no contestó la demanda, si se abstuvo de contestar la demanda, de ahí en adelante se presumirán confesados los hechos. ¿Qué tiene que hacer el actor? Pues a lo largo del proceso aportar pruebas, pues para probar sus hechos, pero ya de alguna manera el demandado está en una desventaja, fíjense ustedes, además de que al demandado le precluyó la oportunidad de contestar la demanda y acuérdense ustedes, el único momento que tiene el demandado para oponer sus excepciones es en el escrito de contestación de demanda, nunca después. Bueno, pues entonces la ficta confesio, confesión figurada, confesión ficticia, confesión imaginada por la ley. Nada más que hay una situación, si se trata de asuntos del derecho familiar, entonces opera la presunción contraria, es decir, la ley va a imaginar que el demandado contestó la demanda y negó los hechos. Pero, de todas maneras, el actor con que aporte pruebas en la fase probatoria de los hechos de la demanda, pues ya el actor lleva en sí las mayores probabilidades de resultar victorioso en ese proceso. Otro efecto que produce la rebeldía, es decir, la no contestación de demanda, es la posibilidad de que el demandado pida, solicite embargo precautorio en bienes del demandado. Repito, es posibilidad, es decir, puede pedirlo, pero no está obligado a solicitarlo. Pero en fin, es otro efecto de la contestación. Es decir, es otro efecto de la no contestación de demanda en tiempo. Otro efecto más es el siguiente. Si el emplazamiento fue hecho por edictos, ya en su momento vimos esa figura, emplazamiento por edictos, pues el auto que abra el juicio a prueba o bien que señale fecha de audiencia para pruebas y alegatos, así como los puntos resolutivos de la sentencia, se publicarán en el boletín judicial 2 veces más. Bueno, pues vean ustedes los efectos de la falta de contestación de demanda. ¿Cuál es la mejor lección que podemos obtener de lo que estamos platicando? Pues que si nos toca ser demandados o abogados del demandado,
Ojo, es importante contestar la demanda en tiempo, es decir, dentro del plazo, y desde luego oponer las excepciones que ese demandado tenga a su favor, pero contestar la demanda. Bueno, ahora bien, hay una situación, y si un demandado comparece en juicio, me refiero, un demandado que no contestó la demanda, pero comparece en juicio durante el trámite, ¿qué puede hacer? Eso lo veremos en nuestra próxima plática y una vez más pues deseo para todos ustedes y sus seres queridos todo género de parabienes. Hasta la próxima.